Estimados amigos, queridos peregrinos, a lo mejor tenéis una pregunta. ¿Por qué empezamos el Biblical Challenge en Irak? No sé, no habría otro país, no sé, Israel parecería a lo mejor lo más lógico. Pues muy sencillo, porque en Irak encontramos la antigua Babilonia. Y he de deciros que hoy tenemos Sagrada Escritura por lo que allí se vivió. ¿Y eso? Sí. Lo siento, pero el acontecimiento clave para entender nuestras Sagradas Escrituras se sitúa hacia el año 590, 530 a.C. y en Babilonia. Os explico el porqué. Nabucodonosor, líder babilónico, jefe, rey de Babilonia, va a conquistar Jerusalén, va a destruir el templo, va a quemar la ciudad, va a saquear el tesoro del templo, va a coger el arca de la alianza y va a deportar a las personas principales, a las más cultas, a los sabios, a los sacerdotes, a los ricos, y se los va a llevar hacia Babilonia. En ese momento, digamos que entra en crisis el pueblo de Israel. Es el momento en el que pudo desaparecer el pueblo de Israel, del cual aparecerá Jesús, el Mesías, el Señor. ¿Y por qué no desaparece? Pues muy sencillo, porque el rey Ciro de los persas, y los persas van a vencer a los babilonios, va a dejar volver a los israelitas hacia Jerusalén, en el año 538 a.C. Es decir, este grupo, este reducto, el resto de Israel, las personas desterradas en Babilonia, están desde más o menos 590, 580 al 538, unos 50 años. Esos 50 años fueron muy importantes para el pueblo hebreo, porque fue un momento de reflexión profunda de su teología, de las grandes cuestiones. Por ejemplo, Dios, Yahvé, ¿es el Dios más fuerte entre los dioses? ¿O Yahvé es el único Dios? ¿Por qué hemos llegado a esta crisis? ¿Habrá sido por el propio pecado del pueblo? ¿Y Dios será fiel? ¿Y ese Dios de la alianza es el Dios creador? Son preguntas teológicas muy importantes que surgen en Babilonia. Total, que luego ¿qué hacen? Como el rey Ciro les deja volver hacia Jerusalén, van a empezar a reconstruir el templo y también van a poner por escrito sus propias escrituras, sus propias tradiciones religiosas. ¿Y qué van a emplear? Pues todo el material antiguo que tenían, ya sea escrito o oral, y toda esta reflexión hecha en Babilonia. Lo que quiero deciros es que mucho de lo que tenemos en el Antiguo Testamento, o por lo menos de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, están como elaborados, como amasados hacia el año 500 a.C. Es decir, muchos textos no son del año 1800 con Abraham o 1250 con Moisés. No, cuando se ponen por escrito es en una época post-exílica, del posexilio. Por lo tanto, las antiguas escrituras van a ser reelaboradas, van a ser vistas, actualizadas por este acontecimiento que les ha ocurrido. El destierro, pero también la vuelta a la nueva Jerusalén. Claro, ellos, ¿qué han hecho? Ellos han escuchado, este grupo de hebreos deportados, muchas leyendas de Mesopotamia, muchas narraciones, pues también las van a incorporar en la Sagrada Escritura. ¿Qué pasa? Desde la perspectiva, la óptica y la teología hebrea. Van también a poner nuevas leyes. De hecho, Deuteronomio significa segunda ley. Y se dice que se encontró en el momento de la reconstrucción del templo. Y esto es importante, porque si luego tomamos, por ejemplo, la obra de Enuma Elis, que es un poema babilónico que se encontró en la biblioteca Subranipal de Nínive, vamos a encontrar escenas donde hay un Dios que crea amasando la sangre. O vamos a encontrar a Marduk, el dios Marduk, que dice una frase: tú eres mi hijo en quien me complazco. Es decir, nuestra Sagrada Escritura tiene conexiones con otras literaturas de Oriente Medio. Por ejemplo, la epopeya del rey
giga al mes, que va en busca de la inmortalidad y cuando logra casi conseguirla será una serpiente quien le robe esa inmortalidad. La serpiente, sí, y aparece la escena del diluvio también. Por lo tanto, estamos en Irak porque es el lugar donde se fue amasando la Sagrada Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, que es mejor llamarlo Primera Alianza, de la que bebería Jesús como judío que fue. En definitiva, yo creo que debemos recoger la gran variedad de nuestra Sagrada Escritura, ver cómo en las nuevas narraciones que se hicieron en el año 500 a.C., no por ello se eliminan otras anteriores. De hecho, si abren la Biblia, verán que hay dos creaciones, en Génesis 1 y en Génesis 2, o que el mar, cuando pasaron los hebreos en la huida, la salida de Egipto, hay dos posibilidades de cómo se secó ese mar. O por ejemplo, José fue echado a un pozo, fue vendido. Pues es que a veces encontramos repeticiones. ¿Por qué? Porque a los autores bíblicos no les importa que se vea que hay varias manos, incluso varias teologías, varios modos de ver las cosas. Y esto es precioso. ¿Por qué? Porque nos enseña que aunque la Sagrada Escritura es única, puede haber diferentes perspectivas y puede enriquecerse con la teología. Es decir, que no hace falta que sea algo monolítico y no hace falta que todo esté encapsulado. De hecho, si ellos fueron capaces de actualizarlo por los acontecimientos que vivieron, nosotros también estamos llamados ¿a qué? A que nuestra Sagrada Escritura la actualicemos porque es actual, porque está inspirada, porque es la palabra de Dios hoy. Y por eso, al poder orar con estas palabras, con estos libros, eso no es una vuelta al pasado. Eso hoy es el hoy de Dios para tu vida. Pues muchas gracias y seguimos el camino.